Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ahora le solicito al comisionado Guerra que por favor nos presente una síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 3377/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República, que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Gracias, licenciada presidenta. Bueno, la solicitud, el particular solicitó en relación con los hechos sucedidos el 22 de mayo del 2015 en el Rancho del Sol, ubicado en el municipio de Tanahuato, Michoacán, versiones públicas de los documentos siguientes: 1, declaraciones de los policías federales; 2, pruebas de balística; 3, documentos entregados por la Policía Federal; y 4, información entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional. La respuesta del sujeto obligado es que clasificó la información requerida de conformidad con el artículo 110, fracción séptima, prevención y persecución del delito, y el 12, carpeta de investigación, o lo que antes eran averiguaciones previas. De la ley en la materia en relación con el diverso 16 Código Federal de Procedimientos Penales, bajo el argumento de que está asociada a una averiguación previa en trámite. El recurrente impugnó la clasificación y sostuvo que es aplicable a la excepción del artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que señala que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos. En los alegatos, la Procuraduría General de la República reiteró y sostuvo en los mismos términos su respuesta inicial. Los argumentos de la resolución y el sentido es: 1, revocar la respuesta del sujeto obligado con el fin de que en relación con los hechos accedidos el 22 de mayo del 2015 en el Rancho del Sol, ubicado en el municipio de Tanahuato, Michoacán, conceda al recurrente en versiones públicas los documentos siguientes: los 43 testimoniales referentes a las declaraciones de los policías federales, los 10 dictámenes periciales en materia balística, los 11 oficios entregados a este sujeto obligado por la Policía Federal y los 2 oficios entregados a este sujeto por la Secretaría de la Defensa Nacional. Oficios que fueron entregados solamente para mejor proveer y ver la resolución. Los argumentos para esta resolución es que de esta manera la presentación del presente resolución se realiza atendiendo la segunda perspectiva fijada por este Pleno, consistente en exponer públicamente los proyectos de resolución que tengan una relevancia nacional. Como fue señalado, el recurso de revisión que nos ocupa se relaciona con los hechos que tuvieron verificativo el 22 de mayo del 2015 al interior del Rancho del Sol, en Tanahuato, Michoacán, en el que, con motivo de un operativo por elementos de la Policía Federal que derivó en un enfrentamiento con civiles armados, resultaron detenidas 3 personas, 2 lesionadas, un policía federal y un civil, por proyectil de arma de fuego, y 43 más perdieron la vida, 42 civiles y un elemento de la Policía Federal. Respecto del enfrentamiento en mención, son relevantes las conclusiones que arribó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 4BG/2016 del 18 de agosto del año en curso, pues sobre el particular calificó a los hechos ocurridos como de violaciones graves a derechos humanos, entre otras, por las razones siguientes. Se acreditó la falta de veracidad en los informes proporcionados por la Comisión Nacional de Seguridad y Policía Federal respecto a las circunstancias en las que se desarrolló el operativo que llevaron a cabo elementos de esta corporación policíaca al interior del Rancho del Sol. 2. El uso excesivo de la fuerza letal que utilizó la Policía Federal y que derivó en la ejecución arbitraria de 22 personas, ya que no estuvo dirigida a un fin legítimo, puesto que no les era permitido accionar sus armas de fuego en contra de las víctimas debido a que se encontraban de espaldas respecto de sus agresores, con lo que se les colocaba en una situación de vulnerabilidad e indefensión. El uso excesivo de la fuerza. Estas son las recomendaciones y las observaciones que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de 4 personas, y 3 de ellas sufrieron lesiones por proyectil de arma de fuego en la cabeza con una trayectoria de atrás hacia adelante cuando se presentaban movimientos de desplazamiento, lo que se llama la ley fuga, y una se encontraba hincada o en cuclillas respecto
de su agresor al momento de inferirle las lesiones en la cara lateral izquierda del cuello y en la región supraclavicular izquierda, además de que indirectamente se encontraba desarmada. La manipulación del lugar de los hechos, cadáveres y elementos balísticos que ocasionó que no se pueda determinar las circunstancias en que perdieron la vida 15 personas, ya que de 7 cadáveres fueron manipulados y movidos desde su posición original posterior al fallecimiento de las víctimas. Respecto de las 2 víctimas de la Policía Federal, colocó las armas posteriores al fallecimiento, por lo que se concluyó que transcurrieron aproximadamente 4 horas, durante los cuales los servidores públicos de la Policía Federal manipularon diversos cadáveres, los elementos balísticos con los que se relacionaron y en algunos casos colocaron deliberadamente armas de fuego en la cimentación a los lados de las víctimas. La falta de respeto, dignidad y consideración respecto a 2 de los cadáveres, derivado de las quemaduras que presentaron en diversas partes del cuerpo al estar expuestos al fuego directo posterior a su deceso. El trato cruel, inhumano y o degradante de una persona y la tortura de otras 2, toda vez que hubo violaciones a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica de dichas víctimas por parte de los integrantes de la Policía Federal. A partir de estas conclusiones del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todas las diligencias consideradas para la emisión de la Recomendación 4BG 2016, esta ponencia observó, para efectos del ejercicio del derecho al acceso a la información pública, que sí es procedente el acceso a la documentación de especial interés, en tanto que se configura la excepción de reserva prevista en el artículo 8º, primer párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el diverso 115, fracción primera de la Ley General, consistente en que no puede alegarse el carácter reservado de información que se encuentra relacionada con violaciones graves a derechos humanos. En ese sentido, dicho asunto cobra especial relevancia al versar sobre actos de violencia que incluyen privaciones de la vida, tortura, trato cruel, inhumano y denigrante, manipulación del lugar de los hechos, cadáveres y elementos balísticos, y el uso excesivo de la fuerza, en las cuales existe evidencia de la participación del Estado, acto que en ese sentido no resulta ser aislado, pues inclusive la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ya se ha pronunciado al respecto al calificarlo como una situación específica de alta preocupación, junto con lo ocurrido entre la Atlaya, Estado de México, Apatzingán, Michoacán, pues por medio del informe Situación de los Derechos Humanos en México, donde se aborda la situación de los derechos humanos en nuestro país, señaló que en el caso de Tarahuato, Michoacán, la primera versión de las autoridades, sin que si hubiese una investigación de por medio, fue que las muertes de los civiles eran resultados de un enfrentamiento. Sin embargo, agrega que los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades en hechos que constituirían casos de ejecución extrajudicial, alteración de la escena del crimen, a fin de presentar la situación como si se tratara de un enfrentamiento e irregularidades en las investigaciones. Situación por la que recordó al Estado mexicano que los estándares del sistema interamericano han establecido con el fin de observar las medidas de actuación en casos que resulte imperioso el uso de la fuerza. Esta debe realizarse en armonía con los principios de legalidad absoluta, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, dicha comisión insistió al Estado mexicano a que establezca las medidas necesarias para garantizar que todas las autoridades policíacas y las fuerzas de orden general estén sujetas a sistemas eficientes de rendición de cuentas que incluyan esquemas internos y externos de supervisión. Así las cosas, transparentar el presente asunto de la información requerida es de particular importancia en nuestro país, donde la impunidad ha sido una parte integral de la violencia que nos ha aquejado en los últimos años. En ese sentido, y ante la existencia de violaciones de la naturaleza ya referida con el asunto que hoy nos ocupa, es que el INAI, en el ejercicio de sus funciones, debe garantizar el acceso a la documentación de especial interés del recurrente, pues con ello se contribuye a garantizar no solo uno de los derechos que protege este instituto, el acceso a la información pública, sino también abonar al derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, y a la construcción de un Estado en el que se proteja y se garanticen los derechos humanos y se evite la repetición de actos que incentivan cada vez más la violencia en nuestro país. Sería todo, señores comisionados. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.